Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestra gratitud por acompañarnos en otra entrega de Puntos de Vista. Hoy tenemos una edición especial de una sola entrevista, ha sido una fusión de las dos secciones. Y tendremos al ingeniero Teodoro Tejada, expresidente del CODIA y nuestro asesor en materia de infraestructura. Con él vamos a iniciar la entrega de hoy, luego de hacer unos interesantes comerciales. Ingeniero Teodoro Tejada, buenos días y bienvenido a su casa. Punto de Vista. Bueno, Linares, para mí es un honor, la verdad, que estar aquí con usted y darle gracias a doña Dania Gori y a Nelson Cabo que me permite esta hora entera y a los muchachos, a los camarógrafos que siempre están muy activos. Son en llave suyo todos ellos. Sí, sí. Ingeniero, vamos a esta semana que concluye, este fin de semana, hubo un par de noticias sobre áreas que se han sido bastante tocadas, analizadas y puestas en el tapete. A raíz, en ocasión de lo que está pasando ahora con esta choque externo que tiene la economía dominicana por el tema de la guerra en Medio Oriente, Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha convulsionado el mercado petrolero. Ahora tenemos un problema fiscal que todavía está ahí, pero con amenaza también en la estabilidad de los precios. Pero en esa tesitura se ha hablado de la necesidad como de tener un dinamismo en la parte de las infraestructuras, de las inversiones públicas. Y la semana pasada, esta semana que concluye, hubo un anuncio de que ya se firmó, se licitó el monorriel de Santo Domingo, una obra que la van a hacer una compañía mexicana con asociación con dominicana, y se habla de unos 28, para las obras civiles creo que son casi 29.000 millones de pesos. ¿Podrá eso ser el inicio de una recuperación del papel que tiene que tener el gasto público vía inversiones en el empuje de la economía? Y también, luego de eso, vamos a hablar de su impacto en la solución del problema del transporte. Bueno, mire, Linares, yo escuchaba el domingo pasado al presidente Luis Abinader en un discurso de la Nación sobre el problema que hay sobre la guerra de Estados Unidos, Israel con Irán. Entonces él dio, para mí fue un buen discurso, porque el presidente no puede, la masa hay que arengarla bien. Usted no puede ponerle un aspecto negativo de que se está volviendo el país loco, no. El presidente tiene que dar un discurso armonioso, esperanzador y responsable del liderazgo que él tiene en conducir el Estado. Y eso fue lo que el presidente Luis Abinader hizo. Hay mucha crítica sobre eso. He oído al presidente Leonel Fernández conversar sobre el acuerdo que hubo de Petrocaribe, que ya ve muy distinto, muy diferente. También el liderazgo de Centroamérica para unirse en torno a la salsa de los combustibles, que hay que hacer un acuerdo. Y Centroamérica
Latinoamérica no tiene fuerza para hacer ningún acuerdo sobre eso. Entonces, el presidente Luis Abinader, otra gente han dicho que si hay que apretarse los cinturones, porque necesariamente está subiendo el combustible. Pero el gobierno ha subsidiado una parte. Pero la verdad que con un barril del petróleo, que el que nos toca es el petróleo del Texas, a $94 hoy en esta semana, el subsidio hay que irlo haciendo, pero también hay que mandar algo a la población y los aumentos para mención ligero. Ahora, no obstante, el monorriel de Santo Domingo fue una obra anunciada hace un tiempo y la licitación, como bien usted dijo, la ganó un consorcio mexicano con un dominicano. Y el proyecto está en unos 28.900 millones de pesos. Ahora bien, los analistas, muchos de ellos con criterio y otros de ellos se anexan a lo que oyen de otros y hablan y dicen que si el gobierno endosan. Exacto, si el gobierno está llamando a la población a restringirse, ¿por qué el proyecto ya le da rienda suelta? Bueno, es que el Estado no puede paralizar la inversión. En la crisis, lo mínimo que hay que hacer es para la inversión. Porque si usted tiene crisis, usted para la inversión, que es la inversión pública, llámese construcciones públicas, que es lo que más dinamiza la economía de estos pueblos. El presidente ha hecho bien en que ya esa obra inicie, que por demás es una obra que va a beneficiar grandemente a la población. Entonces yo no creo que haya problema con eso porque, y leí también el viernes en los periódicos que el director de presupuesto, el licenciado José Rijo Prevot, de que se están haciendo los arreglos del presupuesto para seguir un dinamismo de la economía. Las economías son muy complejas y usted conoce más que yo de eso. Si nosotros estamos en una crisis y lo que el presidente se va a poner a llorar, a lamentar, a acelerar la población va a ir a un caos y algo que se puede hacer sencillo lo va a convertir en muy grande. Yo creo que el presidente Luis Abinader ha hecho correcto y la inversión pública, al contrario, la inversión pública lo que debe es seguir creciendo, seguir desarrollándose, porque yo ayer sábado pasé por la autopista Duarte y vi, oye, se sigue haciendo un trabajo integral de la autopista Duarte bastante bueno y hay una ampliación desde Loma Miranda, vi que se están haciendo unos cortes para unos retornos operacionales bastante bien. El ingeniero Eduardo de Estrella ha hecho un buen trabajo, igual que del INE. O sea, que yo entiendo y vemos los proyectos de agua, donde el director lineal, Paul Linton, ha hecho un trabajo excelente. El INDRI, ahora mismo, el INDRI acaba de hacer un proyecto de una envergadura extraordinaria, porque hay gente, Linares, que analizan los proyectos en torno al monto. El director del INDRI ha venido haciendo algunas canalizaciones, algunos trabajos en canales. Por ejemplo, el dique Belloso, que es un dique que lo construyó el doctor Joaquín Balaguer en el 92. Ese dique es para los parceleros de un asentamiento agrario desde aquella época. Es el alma de ese que es. Usted sabe que los diques se construyen para elevar el palo de agua y ese dique específicamente para el canal principal de Belloso, del río Bonito ahí. Entonces, se acaba de hacer, en el 2005 vino una gran avenida y le lesionó seriamente el dique. Y en el 2016 todos conocemos el gran problema que hubo en la zona básicamente de Puerto Plata, desde octubre del 2015 vino lloviendo hasta el 2016 y el presidente Danilo Medina en el momento tuvo que hacer una ley de emergencia del Congreso, la 262-2016,
Dice, entonces, pero el dique Belloso se reparó una parte, pero no fue el trabajo real, porque ya tenía problemas muy grandes. Y ese dique fue restaurado, reconstruido totalmente. Y yo que estuve el viernes allá, la gente está maravillada porque dicen que desde el 92 ese dique le mandaba agua, pero poco, porque tenía una parrilla normal, entonces el cuenco amortiguador estaba dañado, entonces no hacía la función para que el canal se mantuviera en una zona de alta producción de plátano, de cereza, de batata, una zona alta productiva. Y están felices porque ahora la tierra se inunda. O sea, el trabajo se está haciendo, ese trabajo que no es costosísimo, ha resuelto que la gente está feliz. Y además el control de avenida que tiene, que está haciendo uno de ellas bien. O sea, yo creo que el Estado debe seguir. Yo escribí la semana pasada sobre la canalización de ríos, que ustedes bien conversamos sobre eso. Y el jueves yo venía de Santiago y venía viendo el Integrán, donde inundaciones de Monteplata, se inundó toda Monteplata, se inundó la Romana, que es emblemático. Todo eso es canalización de... La Luperón otra vez volvió Bueno, a hacer tema. O sea que hay muchas cosas que el gobierno tiene que hacer y están haciendo algunos trabajos. O sea, sí, yo pero creo que no podemos, esta crisis, uno lamentarse a llorar, sino a ser proactivo. sí, yo creo que volvamos al punto de partida, el tema de la obra que es como una gemela con la que el monorriel, porque ya en Santiago está, aunque dice la gente que eso no ha arrancado, que yo qué, pero bueno, está hecho. Pero yo quiero el de aquí de Santo Domingo, porque parece ser una obra con mucho impacto, tanto social como económico. Pero vamos a hacer una breve pausa comercial, volvemos en unos instantes. Continuamos la conversación con el ingeniero Teodoro Tejada. Hay el aspecto del monorriel, como que tiene, por ser una infraestructura de esa envergadura tan grande, que deberá tener un cierto impacto en el tema de empuje de la economía, del Producto Interno Bruto, que se dice que el sector construcción es uno de sus, no sé si locomotora, llamarle, que lo empuja o lo ala, pero bueno, tiene incidencia en su movimiento. Pero también tenemos su posible incidencia en el tema del transporte, porque indudablemente que aquí, básicamente en el Gran Santo Domingo, el transporte es ya un problema que yo creo que ha llegado demasiado lejos y no se le ha buscado como una salida, una solución. Es lo que antes le llamaban a un vehículo despectivamente, que no sé por qué, grande, malo y caro. Cuando era famoso GMC, que era... Sí, sí. Los dominicanos siempre le buscamos una cosa, porque en realidad no es que era pero bueno, lo bautizaron con eso, entonces tenemos un transporte obsoleto, porque es viejo, qué sé yo, cuántas mil unidades que tienen 20 o 30 años circulando, consumiendo, quemando combustible en unos tapones kilométricos infernales, como, no sé, estamos como entrampados. Bueno, mire, yo una vez dije que el Ministerio del Medio Ambiente tenía un grave problema, que era que no había tenido ministro técnico en medio ambiente. Y lo del Intran es lo mismo. Solamente Claudia Francesca, que fue la primera, es arquitecta, y Claudia Francesca tenía cierto criterio.
Pero después han puesto gente ahí que un sindicalista, oye, usted puede ser sindicalista porque usted sabe transporte. Usted puede ser muy bueno en técnico eléctrico, de planificación eléctrica, pero usted no sabe transporte. Entonces, el Intran tiene tenido el problema. Pero, hablando del monorriel, el monorriel de Santo Domingo, una obra calumniada, vilipendiada, porque aquí la oposición, en vez de ser una oposición constructiva, lo que es una oposición política destructiva. Entonces, el monorriel de Santo Domingo es una obra importante, una obra que viene a dar un alivio grande al transporte colectivo masivo. Ahora bien, desde la construcción del metro de Santo Domingo, que fue una obra excelente del presidente Leonel Fernández, una obra que tiene la línea 1, que usted conoce, que salte desde la antigua cementera hasta la feria, que es la línea 1, y el viaducto, que es desde la vía principal de Villamella. Entonces está la línea 2, que sale desde los Alcarrizos y pasa hasta la 17, la línea 1, la línea 2A y la línea 2B, que fue el que hizo Danilo, que llega hasta Megacentro. Y está ahora la línea 2C, que le hizo el presidente Luis Abinader, que sale desde la estación María Monté y llega hasta los Alcarrizos. Pero ninguna de ellas tienen lo más importante, porque no solo se hace la infraestructura de transporte masiva para los usuarios de a pie, como le llaman, sino debe hacerse también para los que tienen vehículos. En todos los países avanzados, que yo he visitado muchos trenes, creo más de 20 países he visitado trenes, porque una vez tuve que hacer un estudio del metro de Santo Domingo, la línea 1, y tuve que andar muchos sitios para saber de eso. Porque no me gusta hablar por boca de ganso, porque aquí todo el mundo, usted, por ejemplo, yo le puedo hablar del corazón, porque aquí todo el mundo habla de todo, ahora yo no acostumbro a eso, yo me instruyo. Se documenta, sí. Linares, no hay una línea de metro que tenga en estaciones, parqueo. O sea, el tránsito, el monorriel se va a hacer de Santo Domingo, pero si ese monorriel no tiene estación de parqueo en los lugares, el caos va a seguir como quiera del transporte. Porque una gente, por ejemplo, que va a salir del puente Juan Carlos en las Américas, si se le hace un área de parqueo, deja su vehículo ahí, se monta y viene al Estadio Olímpico y una zona por ahí se le hace un parqueo, deja su vehículo ahí y él puede accesar a cualquier sitio por ahí mismo. Hasta el Huacal, la gente puede caminar ahí, no importa. Porque no haya parqueo tampoco si viene su vehículo. Entonces, lo primero es que aquí el sistema de parqueo no ha funcionado. Yo recuerdo que cuando el presidente italiano Mina se prometió 5 parqueos, no hicieron ninguno. El presidente Luis Abinader ha dicho uno, creo que por la Tarazana. Todavía el del INDRI está ahí a medio tallo, parado, y el Ministerio de Trabajo. O sea, no hay una política de parqueo, de vehículos del país, y mucho menos en la línea de ese transporte masivo. Usted, si el monorriel de Santiago no se le hacen estaciones de parqueo, el caos va a seguir porque la gente lo va a usar masivamente, la gente de a pie. Pero esos transportes masivos no son para gente a pie. Yo veo, usted va a Madrid y usted va a una estación donde usted coge el AVE y hay un sitio grandísimo que usted hace su vehículo ahí. Yo soy muy malo para los nombres. Yo llego a los sitios, pero no. Sí, pero es la usted agarra principal, de Atocha. Barcelona, Manresa, como mis hijos estudiaron en Loyola. Yo de Manresa a Loyola, yo siempre conocí ese templo de Loyola, de San Ignacio. Pero usted en Barcelona deja su vehículo estacionado
y coge la línea del tren y va a Manresa. Y allá uno llega a un sitio de parqueo. O sea que hasta que aquí no se tenga conciencia de eso, invertir por invertir, vamos a tener el mismo caso del transporte. Y ya el transporte es un problema de sanidad ambiental y un problema de sanidad de salud. O sea, la gente está histérica en este país, molesta el transporte. Cualquiera se le mete por el medio y usted le frena al lado y ya le saca la mano con una... incómodo. Entonces, pero se necesita hacer un gran trabajo. Yo veo que el ingeniero del INE está ahí trabajando. Él es el presidente de la comisión que llama el presidente. El presidente ha hecho mucho gabinete, gabinete de transporte. Está haciendo buen trabajo. A mí no me gustan mucho los gabinetes. No. No, porque los gabinetes muchas veces es más bulto que otra cosa. Y hay que poner zapatero con sus zapatos. Por ejemplo, usted no puede hacer un gabinete de recursos hidráulicos sin tener gente que haya estado trabajando. Por ejemplo, yo fui su director ejecutivo del INDRI desde el 2009 al 2011 y gerente de proyectos con Frank Rodríguez. Pero aparte de eso, fui presidente del comité de licitaciones, que era que se llamaba en ese tiempo. Y tuve que hacer toda la auditoría y uno aprende, y lo mismo que en obras públicas. Pero cuando usted ve que en esa comisión, en ese equipo, en ese gabinete, hay gente que lo presiden que no tienen que ver nada con eso. Entonces, es muy cuesta arriba. Yo no sabía administrar una entidad donde yo no tenga la capacidad. Y yo creo que el presidente Luis Abinader ha hecho buen trabajo, tiene buenas intenciones, pero yo creo que ya el presidente tiene que hacer como un cambio más amplio ya de funcionarios. Hay muchos que tienen 6 para 6 años. Cuando usted tiene 6 años en un sitio, ya usted se va agotando. Usted puede poner de un sitio a otro. Rotando. Sí, porque... Y en cuanto, por ejemplo, del INE, es una persona subutilizada. La capacidad del ingeniero del INE y Ascensión es para un cargo real. O sea, bueno, pero duró 4 años siendo ministro. 4 y medio, pero hay otros que tienen 6 que no tienen la calidad que tiene él. O sea, y además la categoría política del INE, la categoría de un hombre de ciencia también. Entonces, debía durar 10 en el cargo. Ya, Ahora, Eduardo lo ha hecho bastante bien, porque Eduardo es un tipo pragmático y muy decente, y Eduardo Estrella. Yo hago fiel de crítica y Eduardo me llama. O sea, una persona fuera de ego. Ya, ingeniero, bueno, nos están avisando que ya tenemos que hacer un corte, así que volvemos en unos instantes. Continuamos la conversación con el ingeniero Teodoro Tejada. Ahora vamos a ocupar el espacio de palpitar económico de punto de vista. Pero no vamos a cambiar los temas. Yo veo que usted hace muchos señalamientos y destaca algunos papeles. Buen desempeño de alguna área que tienen que están estrechamente ligadas a la construcción. Habla del Ministerio de Obras Públicas, habla del INDRI, en ocasiones de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, en ocasiones de INAPA. Pero hay una dependencia que también construye y no sé si es que usted no la ha analizado nunca, o qué, que tiene la mitad de la construcción en lo que son edificaciones, son ellos, me refiero al Ministerio de la Vivienda, que no, ahí no se está haciendo una buena ejecutoria para mover al sector construcción.
Bueno, mire, yo he hablado mucho sobre eso y yo he escrito sobre el MIBE. Por ejemplo, el- yo he dicho que en el programa de gobierno, que yo tuve acceso a todos los programas de gobierno desde el 2020 de los candidatos, de los partidos, el del PRM decía que la Dirección Nacional de Estadística decía que teníamos un déficit habitacional de 5.6 millones de viviendas. Y yo he destacado que el presidente Luis Abinader ha bajado ese déficit de vivienda a 2.5 millones de viviendas. O sea, que el ingeniero Carlos Bonilla hizo buen trabajo. Ahí tuvimos algunos choques en las licitaciones, porque algunas de ellas tenían recaudo excesivo que yo decía que eran excluyentes, y no estuve de acuerdo con unas licitaciones que se dieron de que ahora mismo el que está en beneficio de ella es el ministro Bisonó, que licitan lotes en 300 millones y de eso hay 50 casitas y 5 kilómetros de asfalto. Y ellos alegan que es el Habitat, porque es Ministerio de Vivienda, Edificaciones y Habitat. No, Ministerio de Vivienda, Edificaciones y Habitat, el MIBE. Entonces, el Habitat, a mí nadie me va a confundir el Habitat con que el Habitat tiene que ver con construcción de asfalto. No. Eso lo meten ahí cosas. Y ahora mismo hay una licitación ahí en el MIBE que 120 millones, que es reparar muchísimas casitas y construir algunas. Y dentro de las sanaciones le piden, por ejemplo, de los requisitos financieros, que usted tiene que tener la solvencia financiera, de si usted es BIPYME, usted tiene que tener el 15% del total del proyecto, de unos 120 millones, y usted sabe, pero si es persona física o jurídica, el 30%. Y de acuerdo a la circular de la Dirección General de Contrataciones Públicas 44-PNP 2023-0011, en su artículo 7, literal 1 y 2, y a lo mismo que referencias comerciales y cosas. Pero ahora usted manda una carta del banco. Y la carta del banco usted manda que tiene una línea de crédito de 10 millones. Entonces la subsanación le manda a los técnicos que usted no puso, que el banco no puso de esos 10 millones, ¿cuánto usted tiene disponible? Entonces, me pasó a mí, uno va al banco con su gerente y le solicita que una certificación que diga que me quedan disponibles tantos de la línea de crédito. Entonces el banco dice que ellos no dan esa certificación, en el sentido de que casi siempre usted tiene dinero en otra cuenta, puede pagar la línea de crédito hoy, le dan la certificación, pero mañana va y la coge, y cuando usted la lleva a la entidad, a los 3 días le solicita al banco y ya no tiene lo mismo. Entonces, pero eso lo hacen, Linares, vulgarmente hablando, para joder y para inhabilitar oferentes. Lo hacen. Y yo creo que ya los oferentes tienen que aprender a luchar con la corrupción de los pliegos de condiciones y de los peritos que muchas veces los instruyen los jefes a que hagan esa bellaquería. Y tienen que apelar al artículo 39 del derecho a la igualdad de la Constitución de la República. Pero ojo, la ley 47-25, en su artículo 245, dice que todos los procesos que una vez entrada en función la misma, que entró el 28 de enero del 2026, la misma fue promulgada el 28 de julio del 25, y en su artículo 247 dice que entraría
6 meses después. Pero el 245 dice que todos los procesos con las leyes anteriores, llámese la ley 105 de Balaguer, la 67-105, la ley 105 del 67 y la 340 con modificaciones 449, se regirán por la misma ley y su reglamento. Entonces, el reglamento de la ley 340 y 106 para los procesos que iniciaron en noviembre del año pasado o del año anterior, aunque lo van a ver ahora en este año, rigen con la misma ley 340, pero el reglamento 216-23 de aplicación de la ley 340, en su artículo 69 dice que una obligación para usted aperturar una licitación que tenga una certificación de la dirección financiera o del director de presupuesto que diga que ese dinero está ahí. Entonces, eso de la solvencia es una violación burda al artículo 39 de la Constitución de la República, derecho de igualdad, y al artículo 50, derecho de libre empresa, que por demás son derechos fundamentales, pero también se le suma violación del derecho al trabajo, del derecho a la salud, del derecho a la vivienda, del derecho a la alimentación. O sea, el que no tiene trabajo tiene todo eso negativo. O sea, todo eso. Entonces, el artículo 8 de la Constitución obliga al Estado a que tiene que respetar los derechos fundamentales, básicamente, en esas condiciones. Pero el artículo 62 de la Constitución dice la acción de amparo. Hay que destacar que a partir del 2010, de la Constitución del 2010, del 26 de enero del 2010, la acción de amparo adquiere una categoría constitucional, porque antes con la ley 416-107, la acción de amparo era libre, y como es Ampárame Dios, se había prostituido porque todo el mundo, hasta de un pellizco, hacía una acción de amparo. Ahora no. Ahora la acción de amparo solamente en el artículo 72 de la Constitución de la República dice que solamente se puede accionar si le violan derechos fundamentales. Y entonces, el artículo 164, integración de la Constitución, dice, se crea, porque ya tenemos el Tribunal Contencioso Administrativo, pero con esta ley se crea el Tribunal Superior Administrativo, el famoso TCA, para el distrito y la provincia de Santo Domingo, y para las demás provincias actúan los tribunales de primera instancia. Si usted le violan ese derecho, por ejemplo, en una licitación, usted actúa, todavía el Tribunal Constitucional no ha fallado una sentencia desfavorable a una violación de derechos fundamentales. Si le violentaron los derechos fundamentales, usted tiene ganancia de causa. Pero por demás, el artículo 148 de la Constitución, por primera vez en esa Constitución, la responsabilidad civil ya no es de la entidad solo, sino también de la persona física. Usted puede querellarse ante cualquier funcionario que él, como es el presidente del Comité de Compra y Licitaciones, y él puede delegar a una persona. Él puede delegar en el nombre de Linares, que sea el presidente del comité. Y si hace una vagabundería de ese comité, tanto el presidente en función como el titular de la entidad, como los peritos, pueden ser demandados directamente y pagarían hasta la tercera generación de ellos. O sea, que hasta el nieto tiene que pagar si no tiene el dinero para cuando actúen en contra de los derechos de la persona. O sea, hay funcionarios que se están jugando con eso hasta que ya la gente despierte. Pero yo soy ingeniero civil, pero yo estudié la materia de alta dirección pública en Complutense de Madrid y de Derecho Constitucional y Derecho Público en Castilla-La Mancha para defender a los de abajo. Y creo que ya llegó el momento porque dicen, acuérdense que había un refrán de que cuando los sargentos en pantalones va a haber problemas, pero ahora no son los sargentos, no. Hay general y mayor general. Yo no soy sargento, yo soy un general y vamos a actuar.
Ya no es los sargentos que nos vamos a revelar, no. Los generales somos que nos vamos a revelar, porque a mí no me cabe categoría de sargento. Ingeniero, vamos a hacer una breve pausa para volver ya con la parte final de esta entrevista. Volvemos en unos instantes. Continuamos nuestra conversación con el ingeniero Teodoro Tejada, expresidente del CODIA. Si hiciéramos ya como una recapitulación para el tema, yo vi que el tema del transporte parece ser como el más complicado, el más... Porque de las inversiones ya hay proyectos, hay lo que hay que buscar financiamiento. El presidente logró acuerdo en su viaje a París para el financiamiento del monorriel. París y ellos tienen una corporación, es como si fuera un brazo financiero del gobierno para... Y aquí bueno, ellos han prestado para el metro a través de esa cosa y ahora ve que... Parece que ya eso está resuelto por ahí. Dio resultado el viaje entonces, por lo menos. No, pero es que, Linares, es que todas las líneas de metro aquí han sido patrocinadas por Francia. Sí. Los vagones y todas esas cosas y la tecnología. O sea que eso no es nada nuevo. Y el presidente Luis Abinader es una persona que agradable ante los demás funcionarios, porque es una persona humilde y no tiene ese complejo ahí. Igual como lo hizo el presidente Leonel Fernández, que consiguió todo eso para el metro, porque hay que tomar en cuenta que el que inicia esa construcción del metro es el presidente Leonel Fernández y el gran cambio de la movilidad del transporte masivo en el país, que Danilo continuó con los teleféricos, que Luis Abinader ha hecho dos. Y está esa línea. Me gusta cuando yo oigo a algunos políticos, ingenieros, comparando la línea 1, la línea 2, la línea 12. Oye, la misma línea 1 del metro de Santo Domingo es incomparable con nada. Por ejemplo, el puente que tiene sobre Río Isabela es un puente intrado de un ferroducto con closet de techo. Y el de la 17 es otro tipo de puente. ¿Entiendes? O sea que eso es muy no hay punto de comparación. No. Porque son... Aquel es atirantado, que con unas pilas, y vienen los tensores, los cargan. Un puente atirantado con un puente intrado, ¿cómo te lo comparas? Pero por demás, el viaducto de Villamella, las pilas están hincadas en pilotes, pero pilotes de perfiles metálicos. Sin embargo, el metro de la línea 2C de la línea de Santo Domingo, como la línea 2A, con monopilotes, que son disposición de acero circulares, con suncho y vaciado incierto. ¿Cómo usted compara aquella pila que la carga, vamos a poner la base, pelote metálico, unos 30, 20 pelotes metálicos, la profundidad es diferente y allí monopilote? Me gustaría esa comparación de gente que le gusta comparar precios. Bueno, pero ya usted tendría que traer, quien debía entrevistarlo sería un experto en eso. Yo lo que quisiera que el presidente Luis Abinader lleve un foro con todos esos técnicos y lo lleve. Yo no tengo tanta experiencia en eso, pero tengo buenos amigos. Bueno, volviendo al tema del transporte original, yo a veces me pongo a analizar y cuando veo todos estos parques vehicular que se incrementa en miles, en decenas de miles todos los años, entran pero no salen, o sea, porque está bien que entren 200.000 unidades todos los años, pero si salieran, aunque sea ya por obsolescencia, aunque sea
10.000 o 15, pero no, como que estamos atomizando. Las calles por lo menos del polígono central del Gran Santo Domingo, que es donde uno ve, digo del Distrito Nacional, que es donde uno ve esos taponamientos grandes, fueron diseñadas en época cuando el parque vehicular de aquí a lo mejor eran 40.000 vehículos en el país, ahora hay 5 millones y pico, y de esos 5 millones hay como 3 de motocicletas, y no sé cómo puede resolverse ese problema. O sea, usted decía ahorita que no hay parqueo. Si no hay parqueo, no hay parqueo, pero no hay que ver que para usted ir a la zona colonial es un caos. Y pudiendo haber, aquí lo que hay que hacer es esos corredores. Por ejemplo, esos corredores que han hecho en la Avenida Independencia, el último, Maile de la Nuña, esos corredores, Linares, los choferes hay que sacarlos los vehículos chatarra y pensionarlos y hacer el sistema, ponerlos a trabajar. Pero si usted le mete el corredor y deja el mismo caos de los vehículos viejos y chatarra, usted no está haciendo nada. Es que se necesita una gente que sepa de eso, de transporte. Y una sola gente no puede ocupar tanto espacio tampoco. Ese muchacho de metro es muy capacitado, pero no puede tener tanto cargo. No puede tener tanto cargo, que no le da atrás de eso. Por ejemplo, dice que en un programa le preguntan que él ha visto de la estética, que se ve esto, de la línea 12. Dice, no, yo estoy resolviendo el problema estructural y de lo estético. Mire, usted puede ser un gimnasta que va al gimnasio fuerte, saludable, y si usted anda todo sucio, la gente no lo ve bien. Usted tiene que ocuparse de ambas cosas a la vez. O sea, usted no puede comer y ir escuchando a una gente. Entonces, parece que no puede hacer la cosa. Él tiene que resolver los problemas estructurales, ya Elisa, y resolver los problemas estéticos que tiene la línea 12. Si no, que deje eso. Bueno, don Teodoro, gracias por estar aquí. Sí, pero que ahora me dieron una hora y ahora falta más tiempo. Es que usted tiene como un arsenal ahí. Usted que me pone... Pero nada, como siempre, bueno, dentro de poco muchas gracias. Estaremos de nuevo aquí porque usted es el asesor de esta Yo sesión. muy contento de siempre estar aquí con ustedes. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.